Quiero pensar que todos los que estamos aquí nos vamos a ir en el arrebato. Pero algunas de las personas que escuchen esta meditación o que vean este video o que lo estén viendo en este momento, no sé cómo está su vida delante del Señor. Y creo también, hermanos, que muchas personas que están en alguna iglesia y que escuchan la palabra de Dios, cuando Cristo arrebate la iglesia se van a quedar. Muchas personas se van a quedar. Entonces, esas personas es bien importante que sepan que si se quedan, esas personas que se queden, se van a dar cuenta que Cristo vino. Se van a dar cuenta. Porque escucharon la palabra, escucharon anunciar Cristo viene, y por alguna u otra razón no se apercibieron y se quedaron, van a darse cuenta. Y el consejo para esas personas que se queden es: no te pongas la marca de la bestia. Porque la iglesia va a ser guardada del anticristo, el anticristo que viene, y de la gran ira de Dios. Y ahí en Romanos 5:9, quiero que lo veamos, hermanos. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pues mucho más estando ya justificados, o sea, siendo salvos, siendo hijos de Dios, siendo parte del cuerpo de Cristo, en su sangre o por su sangre, porque nos perdonó todos nuestros pecados, dice, por él seremos salvos. ¿De qué, hermanos? De la ira. Seremos salvos de la ira. La ira que vendrá cuando Cristo quite la iglesia. Hermanos, las personas hoy en nuestros días tienen miedo a un nuevo gobierno, tienen miedo a cosas que suceden, a huracanes, temblores, tornados, y tienen mucho miedo a esas cosas, y claro, porque no tienen la paz de Cristo. Pero hermanos, si se quedan, esto que está sucediendo no es nada, es un dulce de leche en comparación de lo que vendrá después de que Cristo quite la iglesia. Entonces, la gente tiene que saber primeramente que tenemos que estar preparados para irnos con Cristo. O sea, meditar, detenernos a pensar y decir: Señor, yo no me quiero quedar. Quiero estar 100% seguro que si tú vienes me voy contigo. Número uno. Y aquellas personas que se queden tienen que saber y tienen que estar bien claros que no se pongan la marca, porque si se ponen la marca es declararse hijos del diablo, declararse hijos del infierno, irse al infierno y luego salir del infierno para ir al trono blanco, ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego, algo que va a ser eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre, y no va a haber salida de ahí. Entonces, esta es la recomendación a última instancia, porque si las personas prefieren seguir con incredulidad y argumentos y filosofía, porque a veces se levantan filosofías o argumentos para sentirse o hacer o conformarse o consolarse de que ellos están bien. Sacan argumentos para contradecir a la palabra de Dios. Levantan filosofías y hablan tantas cosas y así se sienten bien, se sienten satisfechos. Pero eso no es lo que salva. El que salva es Jesucristo. Y cuando uno es salvo, uno cree 100% a la palabra de Dios. Y uno cree, hermanos, que cuando uno la abre, Dios le está hablando a uno. Y si hay algo que uno está mal, uno tiene que cambiar esa situación, ese tipo de vida, lo que uno está haciendo. O sea, uno tiene que acomodarse a la palabra de Dios. No vamos a acomodar la palabra a nosotros o buscar un Dios que se acomode a nuestros gustos, a nuestros deseos, a lo que yo hago.
Yo tengo que acomodarme a Dios, tengo que acomodarme a la palabra de Dios. Lo que Dios dice es su palabra y yo tengo que hacer como Él manda. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces levantan por causa de incredulidad, argumentos, filosofías, y esas personas es necesario, hermanos, tienen que saber esto, que si se quedan van a sufrir horriblemente, intensos dolores, hambre, enfermedades, y va a ser algo horrible, hermano, algo horrible. Y ahora, ¿por qué lo digo? Porque la Biblia lo describe así, hermano. No, no solamente que se va a levantar el anticristo, no, la ira de Dios va a caer sobre este planeta Tierra. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ahora, las personas en este planeta Tierra serán como ilegales en todo el planeta. El anticristo va a ser la máxima autoridad, o sea, imagínense, hermanos, ser ilegal en el planeta Tierra. Y el anticristo va a exigir que las personas se hagan legales. ¿Y cómo se van a hacer legales? Poniéndose la marca que él va a exigir que la gente se ponga, porque si no se ponen esa marca no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder comer. Y no solo eso, sino que van a ser perseguidos porque el anticristo se va a sentir dueño del planeta Tierra y él va a decir, no los quiero en mi planeta. O se marcan o salen de aquí. La gente va a tener que estar huyendo, escondiéndose, comer lo que quién sabe qué, lo que produce el monte, los cerros, afuera, lo que sea, y andar huyendo. O tomarse un break y ponerse la marca. Pero se pone la marca y va a ser un break por un poco de tiempo, van a descansar, van a poder trabajar, van a poder recibir dinero, van a poder comer bien, van a descansar de la persecución y de toda la crisis que vayan a estar pasando, pero por un corto tiempo, porque esa marca, ese chip, les va a producir una llaga cancerosa, horrible, con muchos dolores, hasta que mueren y ya destinados a ir al infierno, porque así lo dice la Biblia. ¿Sí me estoy explicándonos? Así que él va a exigir, el anticristo va a exigir que las personas se hagan ciudadanos del mundo a través de esa marca. Si no, no podrán estar tranquilos en este planeta, que el anticristo no le va a durar mucho tiempo su gusto, van a ser 7 años, que él va a gobernar este planeta. Y para ese tiempo, la iglesia de Cristo ya no va a estar aquí, hermanos. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que si estamos justificados, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Entonces, hermanos, es algo bien importante. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 1:10, por favor, hermanos. 1 Tesalonicenses 1:10. Vea lo que dice aquí, dice, esperar de los cielos a su Hijo. O sea, nosotros estamos esperando a Jesucristo, ¿verdad, hermanos? No, nosotros no estamos esperando el anticristo. Primero viene el Señor por su iglesia y el anticristo se va a levantar después. Nosotros esperamos al Hijo de Dios, a Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿qué, hermanos? Vea, hermanos, el apóstol Pablo, ¿cuál era la cita? 1 Tesalonicenses 1:10. El apóstol Pablo enseñaba a la iglesia, a todas las iglesias, pero a esta iglesia él mismo se los dice que él ya les había enseñado todas estas cosas. Y el apóstol Pablo, hermano, se preocupaba de que la gente supiera que si se quedaba, venía una ira horrible sobre el planeta Tierra. Por eso les dice aquí que
nuestro Señor Jesucristo, estamos esperando de los cielos al Hijo de Dios, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por eso en la segunda epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les dice, si quieren vamos a verlo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida, en el versículo 1, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya está presente. Aquí dice está cerca, pero en los originales dice está presente. Ellos pensaban, los tesalonicenses pensaban que se habían quedado. Cristo arrebató la iglesia, nosotros nos quedamos, porque el César de Roma, él se hacía pasar por Dios. Ellos estaban sufriendo mucha persecución y pensaban que ya el Señor Jesucristo se había llevado a la iglesia y ellos se habían quedado. Por eso les dice, no tengan miedo. Ustedes no se turben, no tengan miedo de que el Señor ya llegó o ya se llevó a la iglesia o el día del Señor ya está presente. Y nosotros sabemos, hermano, que el día del Señor aún no ha venido, ¿verdad? No ha venido. El día del Señor no es el Señor, sino el día, porque dice el día. Cuando Cristo arrebate la iglesia, ahí va a comenzar ese día terrible. Es un día terrible de tribulación, de gran tribulación, y entonces se va a derramar la ira de Dios sobre de la tierra. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo les había enseñado a ellos y ahí lo dice en el capítulo 2, si usted quiere estudiarlo después, no era mi propósito leerlo ahora, pero es bien importante porque el apóstol Pablo había instruido a esta iglesia y les decía no tengan miedo, yo ya se los había enseñado. Ahora, la ira de Dios, hermanos, va a ser algo como, imagínense, hermanos, como una mujer que está sufriendo de dolores de parto, como una mujer que está a punto de aliviarse, una mujer embarazada que está a punto de aliviarse. Hermanas, ustedes saben lo que se siente, ¿verdad? A mí me dijeron que los dolores de la vesícula eran muy parecidos, entonces yo también sé un poquito de eso, ¿verdad? Se siente horrible, hermano, es un dolor horrible, horrible. Y a mí me dijo una señora, dijo que ella también había sufrido de eso y que era muy parecido a los dolores de parto. Entonces, hermano, hermana, ¿verdad que se sufre horriblemente cuando está usted a punto de aliviarse, de dar a luz? Son unos dolores bien fuertes. Si usted se llegase a enfermar, que Dios no lo quiera, de la vesícula, que tenga piedras y que le empiecen a dar dolores, es algo bien horrible. Ahora, imagínese usted, hermano, se queda la persona a la gran tribulación y que sienta como esos dolores de parto, que estar sufriendo. Me imagino yo tormento por miedo, por la tribulación, angustia, mucho miedo, persecución, tener que andarse escondiendo. Cuando la persona se marca, descansa un poquito, después le vienen esas llagas dolorosas, llagas apestosas, enfermedad, un cáncer horrible con mucho dolor y va a estar sufriendo horriblemente y no hay cura, no hay remedio, no hay remedio, porque el remedio es hoy, Cristo Jesús. Hoy está la solución, Jesucristo. En esos días, por eso, hermanos, es bien importante predicar, enseñarles a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. No juegues con el evangelio. Esto es la palabra de Dios y es verdad. El problema, hermanos, que si no la escudriñamos, si no la leemos, si no estamos ahí empapados, pues ¿cuál temor? Vemos otras cosas, vemos las cosas actuales del mundo, la filosofía hueca, todo lo que se dice, todo lo que el mundo está viviendo, pues ¿cuál temor va a haber
hacia Dios, hacia lo que vendrá, hacia la palabra de Dios, y no la leemos, no la escudriñamos. Y por eso el mundo está cada día peor y peor y peor en la apostasía. Porque la palabra de Dios, pues, aunque vayan a la iglesia, muchas personas ni la tocan. ¿Verdad que sí tengo razón, hermanos? ¿O usted está en contra de mí? O sea, y por eso, hermanos, cuando uno habla de estas cosas o predica uno de esto y hay que obedecer al Señor y todo eso, hay personas que mejor se van. Mejor se van a otra parte donde no los asusten, donde no les hablen cosas así porque les hace sentir incómodos. No, yo llego, descanso, tranquilo. Pues ahí muchas iglesias que se la pasan ahí que cantando y que brincando o simplemente cantando, pero si no hay exhortación al respecto, pues salen tranquilos como un bálsamo que se les pone por encima y se van tranquilos, pero la verdad no la conocen. Tenemos que santificarnos porque el Señor Jesucristo dice que nos santifiquemos cada día y que nos amemos como hermanos en Cristo y que el primer amor debe de ser nuestro Dios, hermanos. Ese debe de ser lo más importante en nuestra vida, el amor hacia Dios. Veamos el capítulo 5, hermanos, por favor, de ahí, 1 Tesalonicenses, el versículo. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Vean, hermanos, ¿por qué? Porque ya el apóstol Pablo, cuando estuvo con ellos, les había enseñado, les había ya exhortado, les había dejado saber, los había preparado. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, o sea, Cristo arrebata la iglesia y comienza ese día. Que cuando digan, o sea, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nadie se va a escapar de todas esas personas que se queden. Esa tribulación, esa angustia, ese miedo, esa persecución, nadie se va a escapar. Y la única manera que la gente se puede escapar es poniéndose la mano. O decir, córtame el cuello, me voy con el Señor. Me entrego a Cristo, le fallé, me entrego al Señor y aquí está el cuello, porque van a ser decapitados esas personas. O tienen que andar huyendo, escondiéndose, andar en esas angustias de estarse escondiendo. Pero qué interesante, hermanos, qué importante que cuando la gente está diciendo paz y seguridad, o sea, estamos bien, tenemos tranquilidad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia va a ser quitada. La iglesia va a ser guardada de la ira, va a ser guardada de la gran tribulación, será quitada, pero entonces vendrá sobre ¿de quiénes? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Sobre quiénes? Sobre ellos. ¿Sí lo está leyendo, hermanos? Sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que se sienten con paz y con tranquilidad con las cosas de este mundo. O sea, aquellas personas que se acomodan, están bien con las cosas del mundo. La palabra de Dios la tenemos en segundo lugar, a Dios en segundo lugar. Estamos bien, no nos falta nada. Disfrutemos de las cosas del mundo y a Dios lo dejamos hacia un lado. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Nadie se va a escapar. Jesucristo es el único medio para escapar de esas cosas. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Están aquí? Amén. Jesucristo es el único. Eso es como cuando Dios le mandó a Noé que hiciera el arca. Hicieron el arca, que venía un diluvio, la gente no lo creyó, solamente Noé.
y su familia. Y la única manera de salvación era esa arca. Era el arca. No había otro medio. El agua subió muy alto, cubrió a todos, cubrió los cerros más altos y todo el mundo se ahogó. Hoy en nuestros días, el único medio para salvarnos de la ira venidera, de la gran tribulación y del fuego eterno, de la condenación eterna, se llama, ¿cómo se llama, hermanos? Jesucristo, Jesucristo, nuestro amado Salvador. Nuestro amado Salvador. Gracias por Él, que Él estuvo dispuesto a humillarse, a darse, para rescatar a todo aquel que en Él crea. A todo aquel que en Él crea, a todo aquel que diga, Señor, yo te quiero, yo quiero la salvación, yo quiero que por favor tengas misericordia de mí, que me salves, no me quiero quedar, no quiero perderme, por favor, Señor. Ahí es donde comienza el cambio de vida. Ahí comienza el cambio de vida. Ahí en el capítulo 1, por favor, de 1 Tesalonicenses, vamos una vez más, hermanos, por favor. Versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, los tesalonicenses vinieron a ser imitadores de los apóstoles, del apóstol Pablo y de los que habían andado con él, y del Señor, siguiendo al Señor, porque como Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea, no rechazaron la palabra, la recibieron. A ver, ¿qué es lo que el Señor me dice? ¿En qué tengo yo que cambiar? ¿Cómo tengo yo que acoplarme a su vida? ¿Conformarme a lo que Él me enseña? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Por eso, hermanos, cuando la leemos con amor, la leemos porque queremos que Dios nos hable, nos va a hablar y vamos a encontrar que hay cosas en las cuales todavía fallamos a Dios. Y esto, el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, a esta iglesia, ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en ellos, la recibieron con gozo, se gozaron. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, empezaron a predicarla, a compartirla más adelante con otras personas, la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros ya no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos estaban compartiendo la palabra de Dios con las demás personas. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero, al Dios verdadero. Esto fue lo que pasó con estas personas. Y luego en el versículo 10 les dice que el Señor nos va a librar de la ira venidera. Ellos estaban completamente sabidos. Capítulo 5, hermanos, por favor. Versículo 9 al 11 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, edificaos, seguir adelante, hermanos, buscar al Señor con todo nuestro corazón. Cristo viene y que estemos listos, preparados. Y no solamente nosotros, sino que prevenir a otras personas. Porque si no quieren entender, pues al menos decir, no te marques, te vas a quedar, no te marques, no te marques.
porque entonces será peor. La gran tribulación va a ser horrible, sí, pero si se marca va a ser peor. Al infierno, y del infierno al juicio, y luego al lago de fuego. Horrible. Ni siquiera queremos ir a la gran tribulación, pasar por la gran tribulación, menos. Imagínense, yo a veces me pongo a pensar, hermano, de aquel jovencito que me di cuenta que lo mataron y supe que andaba muy mal y yo creo que no se arrepintió, andaba mal, muy mal. Y lo mataron, lo golpearon, lo mataron. Y pensar, hermano, un jovencito, que lo mataron y pensar que está en el infierno, atormentado en el infierno, y que salir de ahí es para el juicio del trono blanco, y del trono blanco al lago de fuego. Será arrojado al lago de fuego y se le va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad. Pero primero dice la palabra de Dios que el Señor va a abrir la Biblia y el libro de la vida de esa persona. Esto fue tu vida y aquí está. Y mira, rechazaste a aquel que te podía salvar, librarte de la ira, del infierno, del lago de fuego. Ahorita estás sufriendo, atormentado en el infierno, como hay muchas personas, porque rechazaron la salvación en Cristo Jesús. Y salir de ahí para que les lean la cartilla, como dicen algunos por ahí, y de ahí ser lanzados al lago de fuego. Eso es terrible, terrible. Vamos a ver los versos que nos muestran esto, hermanos, que vendrá después que Jesucristo se lleve la iglesia. Apocalipsis 6, 16 y 17, hermano Ramiro, por favor. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis, hermanos. Esto sucederá después de que el Señor quite la iglesia, después de que viene aquí la gran tribulación. Vea lo que dice, capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 16 y 17, por favor. Dice así: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Apocalipsis 11, 18, por favor. Hermano Ken. Y se hallaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Apocalipsis 13, 16 y 17. Amén, dice la palabra de Dios. Y así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Le faltó, hermano? ¿Y su número? ¿Hasta dónde leyó? Aquí me puse 16 y 17. Ok, perdón, hermano. Bueno, lea el 18, ya de una vez. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Amén, hermano. Gracias, gracias. Bueno, esto es lo que va a ofrecer el anticristo. Y hermano, imagínese usted, la persona no va a poder obtener un trabajo. Si tiene el trabajo, va a llegar el momento como cuando llaman a una persona y no tienes papeles para estar en este país o en el país que sea, pues no puedes continuar trabajando. Ahí, hermano, van a llamar a las personas. No eres legal en este mundo, no tienes esa identificación. A través de esa identificación van a poder entrar al trabajo, van a poder cobrar el cheque y van a poder ir a la tienda a comprar. A través de esa identificación se van a hacer todas las transacciones. Esa persona no va a poder continuar trabajando ahí. Tienes que ponerte eso. Hermano,
Si la persona tiene familia, tiene hijos, niños, así, ¿y ahora qué les voy a dar de comer? ¿Qué van a comer? Mucha gente va a decir, no, pues me la pongo la marca. Mucha gente va pues a decidir ponérsela y va a haber un descanso, ¿no? Listo, ahora sí, a trabajar, a vivir normal, como cualquier otro ciudadano. Vas a tener ya la ciudadanía, vas a poder comer, comprar, vas a poder seguir en la vida como una vida normal, por un poco de tiempo, por un corto tiempo. Después por causa de esa marca, viene una llaga pestilente, dolorosa horriblemente, y la persona va a enfermar, va a morir y se va al infierno, se va a perder su alma. Y va a llegar el momento, al final de esa gran tribulación, pues bueno, va a pasar, ahí está en el Apocalipsis lo que va a pasar. El Señor Jesucristo regresa y esas personas van a morir y van a ser lanzados al infierno y después van a pasar al juicio. Algo terrible y algo horrible. Apocalipsis 14, 9 y 10, hermano, por favor. Amén. El 9 y 10. Sí, es que les di, hermano, a los papelitos. Léalo, hermano Pablo, léalo, no hay problema. Dice el 9 y 10, ¿verdad? Ya que usted lo quiere leer, léalo. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén. Hermano Armando, por favor. El Apocalipsis 15:1 dice: Amén. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Amén, la ira de Dios. Bueno, hermano Arturo, por favor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Sí dije la cita cuando leyó el hermano Armando, no, era Apocalipsis. ¿Usted la dio? Ok. Bueno, ahora el hermano Arturo leyó Apocalipsis 16, 1 y 2. Léalo una vez más, por favor, hermano Arturo, para que todos estén ahí. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amén. Ese versículo 2, hermanos, donde dice una úlcera maligna y pestilente, la versión Pechita, que es una versión más antigua que la Reina Valera, dice muy dolorosa. Una úlcera maligna y muy dolorosa. O sea que va a ser un dolor horrible, pestilente, cancerígena. Cáncer es un cáncer. Y vea cómo hoy en nuestros días, hermanos, abunda el cáncer. Ya el cáncer, hermanos, es como una gripa. Dios nos guarde y Dios nos libre. Pero imagínense en esos días, y las personas que se pongan ese chip, es algo electrónico, algo que va a producir esa úlcera, porque dice úlcera maligna, dolorosa, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Eso va a ser.
Vamos a terminar, hermanos, por favor, Apocalipsis 22. Terminamos ahí. Vamos a leer en los versículos 10 y 11 y luego nos pasamos al 17 y 21. Cuando estemos ahí me dicen amén. Amén. Dice en el versículo 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Muy importante esto, el tiempo está cerca, dice el Señor Jesucristo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Versículos 17 al 21 dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. O sea, la iglesia y el Espíritu Santo hace la invitación, o el Espíritu Santo y la iglesia. El Espíritu Santo a través de la iglesia hace la invitación, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con todos nosotros. Amén. Hermanos, es tiempo de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Tiempo de buscarle, de pedirle ayuda. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a ser testigos fieles de Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos use para que otras personas vengan a los pies de Cristo. Cuidado, hermanos, no sirvamos de piedra de tropiezo a nadie. No sirvamos de piedra de tropiezo a gente inconversa en los trabajos y donde quiera que andemos. Hermanos, tenemos que ser nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nosotros somos personas que estamos sirviendo para que otras personas vengan a Cristo para que puedan entrar en el reino de Dios. Ahora, si no quieren, eso ya es problema de las personas, pero que no sea por culpa de nosotros. Que no sea por culpa de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, porque usted siempre, siempre, siempre nos ha ayudado. Rogamos, oh Dios, que nos ayude, que nos dé entendimiento, que nos ayude a entender y comprender su palabra, Señor, y a estar siempre preparados para compartir, Señor, de su palabra, siempre preparados para estar en su presencia, para buscarle, para estar orando, Señor. Gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por cada familia que está aquí presente, por cada hermano, cada hermana, cada niño, Señor. Y a usted le queremos dar toda honra y toda gloria, Señor. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien.